Una intervención inaceptable de las Naciones Unidas en Chile que ha generado furia en el Congreso. Eso es lo que estamos viendo en medio de una resolución de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, que es parte del gobierno de José Antonio Kast, luego de que ya hace varias semanas se han empezado a hacer presiones constantes por parte de las Naciones Unidas para que eventualmente no se sancione a jueces tanto de la Corte Suprema como también jueces ordinarios y de apelaciones por el hecho de haber hecho actos fraudulentos falsificando lo que son licencias médicas para poder trabajar desde casa o incluso saliendo del país de vacaciones o para simplemente no cumplir con sus normativas a nivel local, en lo que es un evidente caso por lo bajo de abuso y por lo alto podríamos decir de corrupción. Y que eso ha generado que las Naciones Unidas intervengan a nivel nacional diciendo que esto pasa por encima de la independencia del Poder Judicial y con justa razón está generando molestia en el mundo político que está pidiendo condenar a la ONU oficialmente por parte de Cancillería. Es algo lo más natural lo que se está pidiendo. La UDI no es un partido que en general me agrade, siempre ha sido parte de esto de Chile Vamos, la derecha tradicional, y tienen varios casos de corrupción, para qué decir el conjunto de Chile Vamos, pero eso no quita que esta solicitud que están realizando en este momento sea justificada. Últimamente hemos visto que se ha tomado todo el enfoque noticioso en Chile bastante en los temas internacionales. Sigue avanzando, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, el tema con los Estados Unidos, el tema justamente de los aranceles, la intervención ahora del mundo militar, que lo vamos a ver un poco más adelante, y también ahora vemos también la ONU, que no para de insistir de que quiere intervenir a nivel local. Y esto es porque las altas esferas del Poder Judicial, al igual que varias esferas del nivel político, tienen conexiones bien potentes con las Naciones Unidas. Y aunque todavía las Naciones Unidas no tienen la facultad, el poder de lograr intervenir a nivel local de manera forzosa, lo están intentando hacer a través de influencia. No hay que dejarse caer en eso, porque por un lado, no corresponde que un organismo supranacional intervenga en materias locales de un país. Uno está pasando por encima de la soberanía local, ese es un punto. Segundo, incluso si pudiéramos decir que tenga alguna justificación que no la tiene, es sumamente inmoral la razón de esta intervención, porque es para proteger a jueces corruptos que abusaron de su poder y utilizaron licencias falsas para hacer como que estaban enfermos e irse de vacaciones, o incluso poder trabajar desde casa o incluso desde fuera del país cuando no podían hacerlo por normativa. Si uno quiere discutir que es un gasto de dinero absurdo, el hecho de tener jueces presencialmente y que sería mejor que todo eso funcione a nivel telemático, se puede hablar de eso como una reforma, pero que habría que hablarlo. Pero que se incumplió la ley y que se actuó de manera fraudulenta por numerosos jueces de alto nivel es una realidad. Y el hecho de que eso se investigue y se sancione no es simplemente pasar por encima del Poder Judicial y poner en peligro la autonomía de los jueces, que dice la ONU. Eso es mentira. Es simplemente defender la ley y hacer lo correcto de acuerdo a las normativas que ellos mismos se están aplicando para su funcionamiento. Entonces está bien lo que está diciendo justamente la UDI en este caso de pedirle y exigirle al gobierno de José Antonio Kast que a través de su canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, envíe una molestia formal ante la ONU, y yo diría que hay que ir más allá y empezar a alejarse de ese organismo nefasto que lo único que hace es intervenir en las políticas locales de distintos países para perjuicio de los habitantes locales. Pero además de eso, en temas internacionales no nos quedamos solo ahí, porque como mencionamos, ha ido escalando cada vez más distintas situaciones. Ya hemos visto cómo se ha ido desarrollando constantemente la situación con Trump y con los Estados Unidos. Chile está en una situación compleja y cada vez se está alejando más de los Estados Unidos, es evidente. Y ahora, gracias a filtraciones que dio Tomás Mochati de Radio Bio Bio, sabemos que el mundo militar está bastante molesto y que ellos están haciendo presión por debajo y han manifestado su malestar para alejarse de Estados Unidos y rechazar las exigencias que se están haciendo. Y por eso también vemos que figuras como el ministro Barros, que tiene vínculos con el mundo militar, el ministro de Defensa, y que no tiene tampoco ningún interés en dejarse guiar por temas políticos porque tiene un buen, podríamos decir, pasar económico por vínculos de familia, como también profesionales, que le llevan a que no le importa si es que lo sacan a nivel gubernamental, y de expresar por eso de manera tan dura el rechazo a lo que está haciendo Estados Unidos. Porque aunque sea la cara visible, por supuesto, el gobierno y la administración de Kast, siempre hay presiones internas de distintos grupos y la familia militar, como también las estructuras de las Fuerzas Armadas en sus altos mandos, aunque constitucionalmente no pueden dar su opinión, por detrás están molestos y están presionando para no agachar la cabeza ante los Estados Unidos. La información, por lo menos que yo tengo, es que las Fuerzas Armadas no están contentas. Que el presidente Kast, el ministro, claro, viaja porque lo invitan, obviamente, pero que hay también una decisión de Barros de hablar porque las Fuerzas Armadas no están contentas. No están contentas con la posición norteamericana. Y que Kast puede hacer lo que quiera, pero otra cosa es la opinión que tienen
los generales, los almirantes, etc. Así que cuidado con esto. No digo que, insisto, que vaya a haber una oposición declarada, sino que no están contentas nomás. Y eso marca un punto. Y lo segundo, ¿por qué puede hablar Barros? Porque Barros no es un político. Barros no depende de la política. Es uno de los ministros que tiene un enorme patrimonio y por lo tanto se va del ministerio, sigue trabajando en su oficina de abogado, tiene su vida asegurada. No es el típico político que depende de ese cargo, que después se va y tiene que pensar qué va a hacer, entonces piden un favor o lo mandan de embajador. No necesita nada. Y esa libertad y esa autonomía, bueno, les permite decir lo que dicen. Si finalmente manda todo al carajo y se va. Y esa es una diferencia con respecto a otros, que puede ser mala diferencia desde el punto de vista del gobierno y de Kast, buena diferencia en el sentido de que finalmente dice lo que piensa, que no deja de ser malo en algunas circunstancias. Y es algo completamente razonable, ¿eh? Ahora, ocurre que las Fuerzas Armadas chilenas nunca han sido anti-Estados Unidos. Al contrario, había mucha simpatía por muchos años y Chile ha sido un aliado estratégico de los Estados Unidos por muchos años. Pero el nivel de lo que se está haciendo ahora no es razonable y cualquier país que se respete, como también cualquier institución que quiera actuar de manera estratégica y no subordinada o vasallesca, tiene que tomar posiciones como esta. Porque Chile, para mantener una situación militar estable y que la necesita tomando en cuenta los problemas históricos y que va a haber a futuro también con sus distintos vecinos, necesita una estructura militar, primero, diversificada, confiable, pero al mismo tiempo sumamente potente. Y por eso Chile tiene acuerdos militares con Estados Unidos de compra de armamento, sí, pero también los tiene con China, también los tiene con Corea del Sur, que tiene gran potencial armamentístico, pero también lo tiene con el Reino Unido, con el cual ahora también se están haciendo compras, por eso ahora también se está haciendo temas militares con Brasil, y en su momento Chile tenía una industria militar muy potente y competitiva a nivel mundial, que no requería subsidio, que era FAMAE, que lamentablemente se terminó limitando bastante por presiones de los mismos Estados Unidos, que tiene un historial de joder a Chile en momentos importantes de su historia, ¿no? Tema aparte. Algún día vamos a hacer tal vez videos un poco más históricos, analizando un poco las gracias que ha dejado Estados Unidos para Chile a lo largo de su historia, ¿no? Pero dentro de eso, se ha tomado por lo mismo esa posición, no que se quieren subordinar en temas de armamento militar y de compra, y tampoco quieren esta subordinación que se está pidiendo en el escudo de las Américas, de prácticamente que las Fuerzas Armadas, uno, aumenten su gasto presupuestario sustancialmente, cosa que Chile no puede hacer y no está tampoco necesitado de hacerlo, y después que ese aumento presupuestario sea para comprar armamento estadounidense de manera forzosa, o sea, cortando cualquier relación económica militar con otros países, para qué decir con Israel, que Chile tiene vínculos muy estrechos en temas militares, y que recordemos que Israel dio suministro armamentístico para Chile cuando se hizo el bloqueo durante el periodo de Pinochet por parte de Estados Unidos en contra de Chile. Por lo que hoy también están esos vínculos. Pero dentro de todo eso, además de que quieren que aumente el gasto militar a un porcentaje mucho más alto que el actual y que es impagable, quieren que ese nuevo compra de armamento con ese gasto sea solo industria estadounidense, cortando todas las otras relaciones militares con otros países en temas de armamento militar. Y simultáneamente quieren que después, en esto de la escudo de las Américas, las Fuerzas Armadas chilenas, al igual que todas las de la región, se subordinen, agachen cabeza frente a las estructuras armadas estadounidenses. O sea, convertir todas las estructuras de defensa y militares en prácticamente vasallos, lamebotas, un estado títere de los Estados Unidos. Y puede ser que Argentina haya decidido hacer eso, y Perú también lo decide, y tantos otros, pero Chile ha tomado la posición correcta de no agachar cabeza porque no tiene por qué hacerlo, y no estamos tampoco necesitados de poder depender por completo. Nuestra economía depende en un 16,3% de Estados Unidos, sí, pero es bastante más bajo del cerca de 40%, entre 40 y 50% que con China, y también estamos aumentando la diversificación de varios productos con respecto a la India, como también en Europa y en el Medio Oriente. Y dentro de los productos que se dependen con Estados Unidos, los aranceles solo se aplicaron a cerca de un 40% de esa dependencia de 16,3%. O sea, en realidad en la práctica debe ser casi como lo que se está afectando como un 6 o 7% de el área económica con estos nuevos aranceles. Afecta sí, pero tampoco es el fin del mundo si uno pone resistencia. Entonces lo correcto es lo que está haciendo la administración actual. No subordinarse en temas militares, no tampoco salirse de la Corte Penal Internacional como exige Estados Unidos, tampoco terminar siendo vasallos en estos temas, y está bien que sean observadores del escudo de las Américas como están haciendo, pero que se estén negando, que bien que se estén negando, porque eso están haciendo, a ser partícipes por completo, porque estas son condiciones inaceptables tanto para el mundo militar, como también geoestratégicamente para Chile, como también a nivel político. Y lo mejor es esperar o que termine la administración de Trump o las elecciones de medio tiempo para ver cómo se le bloquean, que es esperable que a los demócratas les vaya bien en esas elecciones,
interna en el Congreso de los proyectos que haga Trump. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas situaciones que se están dando con la ONU, como también el mundo militar? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.